Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zuleiki Marcano y voy a exponer acerca del lóbulo frontal, entre otros temas. El lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos que compone la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Es el responsable de procesos cognitivos complejos y las llamadas funciones ejecutivas. La conexión del lóbulo frontal. La conexión del lóbulo frontal es una de las principales razones para pensar que los procesos ejecutivos forman una clase diferenciada de procesos cognitivos derivada de estudios relativamente tempranos a pacientes que habían sufrido de un daño cerebral frontal consecuente a un traumatismo cráneoencefálico cerrado, traumatismo causado por un golpe externo que no perfora el cráneo. Examinemos un momento un cráneo y veremos que tiene pliegues en su superficie interna. Las más pronunciadas y sobresalientes se encuentran junto a los lóbulos frontales. Así pues, un golpe en el cráneo penetra más en los lóbulos frontales que en cualquier otra región. Por supuesto que un daño frontal puede producirse a sí mismo o de cualquier otra circunstancia. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular o a una breve privación de oxígeno. Uno de los episodios más insólitos fue el accidente que tuvo un trabajador de ferrocarril en 1848. Parte del trabajo de este señor consistía en introducir explosivos dentro de barrenos con la ayuda de una barra de 1 metro de longitud. Una explosión provocó que uno de estos hierros le atravesara la cabeza por la mejilla izquierda y saliendo por la parte superior del cráneo. Este señor sobrevivió, pero aunque en apariencia se recuperó físicamente, sufrió poquitos daños intelectuales. Su conducta cambió radicalmente. Antes del accidente era una persona cumplidora, trabajadora, organizada y tranquila, pero después de esto se volvió irresponsable, impulsivo. El médico que le trató cuando tuvo el accidente estableció una conexión entre el área más dañada de los lóbulos frontales y la falta de interacción social que luego mostró este señor. Por otro lado, examinemos el caso del Dr. P, el cual era un famoso cirujano de mediana edad que utilizaba los ingresos económicos de su profesión para llevar a cabo su pasión por viajar y practicar diversos deportes. Mientras se le realizaba una intervención quirúrgica facial de poca importancia, sufrió complicaciones que hicieron que su cerebro dejara de recibir oxígeno durante un poquito de tiempo. Pero esto produjo daños en áreas de los lóbulos frontales. Los daños tuvieron consecuencias negativas en su funcionamiento mental, afectando su capacidad para planificar, para adaptarse a los cambios y para actuar de forma independiente. Las pruebas CI que le aplicaron después de la intervención revelaron que la mayoría de las partes de las capacidades intelectuales del Dr. P se mantenían en un nivel superior, aunque no pudiera enfrentarse a muchas de las actividades cotidianas sencillas y fuera capaz de percibir la magnitud de sus alteraciones. Su disfunción era tan grave que no solo su trabajo como cirujano quedaba descartado, sino que su hermano tuvo que hacerse cargo de él, incluso legalmente. Antes, el señor P había hecho malabarismos para compatibilizar muchas obligaciones y se había adaptado con flexibilidad a situaciones de cambio y obligaciones, pero sin embargo, ahora era incapaz de llevar a cabo incluso las rutinas más básicas y estas solo podrían hacerla de un modo rígido, no flexible. Además, había perdido la capacidad de iniciar una acción y la de planificarla. Su familia era quien le planificaba lo que debía hacer y solo consiguieron que lo hiciera por sí mismo mucho tiempo después. Este señor fue capaz de trabajar como conductor de una camioneta de reparto en el negocio de su hermano, pero tan solo porque su hermano le organizaba el día de tal manera que no había que planificar nada, prácticamente. Su hermano le informaba solo de una entrega cada vez después de cada entrega. El Dr. P lo llamaba para que le diera la dirección de la siguiente entrega, porque este era totalmente inconsciente de su estado. Parecía despreocupado y desinteresado sobre cómo se le proveía de ropa, de alimento, de alojamiento y de comida. Estaba totalmente complacido con el hecho de estar bajo la tutela de su hermano y de su cuñada, que eran las personas que se encargaban de él.
Habiendo sido antes un hombre destacado, ahora hablaba de una forma monótona y expresaba muy poco sus emociones. No iniciaba ninguna actividad ni preguntaba acerca de su vida y se contentaba con pasar su tiempo libre viendo la televisión. Entonces, esa es la historia de un hombre en el que se le han desmoronado los procesos ejecutivos. La incapacidad del doctor P para darse cuenta del alcance de las alteraciones sugiere una pérdida del control de sí mismo. Su incapacidad de compatibilizar obligaciones implica una deficiente capacidad de cambio a la atención. Y lo más ostensible del Dr. P parece haber perdido por completo la capacidad de establecer una secuencia de actividades para conseguir un objetivo. A este cuadro clínico le llamamos el síndrome del lóbulo frontal. Funciones ejecutivas. Son habilidades cognitivas autodirigidas internamente al servicio de una meta. Influyen en nuestras conductas mediante la autorregulación. Es una actividad cognitiva y emocional. La región del cerebro implicada en estos procesos se localiza en el lóbulo prefrontal. Las funciones ejecutivas son indispensables en el día a día de todos los individuos, pues permiten la toma de decisiones, la elaboración de planes, la adaptación a los cambios en el entorno y la solución de problemas. El autocontrol y la regularización de algunas funciones ejecutivas se clasifican como básicas, mientras que otras se derivan de las primeras. Entre las funciones ejecutivas básicas se encuentran la flexibilidad cognitiva, la inhibición de la respuesta y la memoria de trabajo, y ellas a su vez controlan otras funciones ejecutivas como la planificación y la organización. La planificación es la capacidad de establecer objetivos, generar secuencias de acciones para conseguirlos y poder elegir entre los diferentes planes generados cuál es el más adecuado gracias a la anticipación de consecuencias. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Sujei Keller. En esta tarde le estaré hablando sobre 3 puntos importantes sobre los procesos ejecutivos. El primero es un modelo de red neural de conflicto en el procesamiento. Esto es un modelo simplificado que estimula el modo en el que el cerebro humano procesa la información. Funciona simultáneamente con un número elevado de unidades de procesamientos que están interconectadas, que parecen versiones abstractas de neurona. La red neural es un modelo que ha tenido más influencia durante años y ha sido elaborado por Jonathan Cohen y sus colaboradores entre los años 1990 y 1996. Este es un modelo relativamente sencillo. La información fluye tan solo en dirección ascendente, que consta de 3 capas: la capa de entrada, la capa oculta y la capa de respuestas. Una de las características más importantes de las redes neurales es su poder de aprendizaje. El siguiente punto es la atención ejecutiva y categorización. Es un conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, el diseño de planes y programas, el inicio de las actividades y las operaciones mentales, la autorregulación y la monitorización de las tareas, la selección precisa de los comportamientos y las conductas, la flexibilidad en el trabajo cognitivo y su organización en el tiempo y en el espacio. Y ya por último, el papel de la conciencia. La importancia del papel que cumple la conciencia ha provocado un gran impacto en el desarrollo de las teorías psicológicas, como un gran debate entre psicología y neurociencia. Desde la tradición occidental, siempre la conciencia se ha asociado a la percepción o introspección. Hay acuerdo en que los recursos de procesamiento de la información que dan lugar a la conciencia son limitados. En consecuencia, solo podemos ser conscientes de un número limitado de cosas al mismo tiempo. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Kiefer Acosta.
Yo soy un integrante del grupo número 7 y a continuación les estaré hablando de mi tema de exposición, el cual es, de acuerdo, el cambio de atención. El cambio de atención ocurre cuando se dirige la atención a un punto para incrementar la eficiencia del procesamiento de ese punto e incluye inhibición para disminuir recursos atencionales a elementos no deseados o irrelevantes. En pocas palabras, el foco de atención se traslada de una entidad a otra. Por ejemplo, estás estudiando y el vecino pone una canción que te gusta a todo volumen, pero debes estudiar, por lo que ignoras el hecho de que la canción está sonando y te concentras en tus estudios, porque sabes que son más importantes. En ese instante somos capaces de cambiar nuestra atención de una representación o proceso no deseado o irrelevante a uno más relevante para nosotros. El coste del cambio o el cambio de tareas es una función ejecutiva que implica la habilidad de cambiar inconscientemente la atención de una tarea a otra. El cambio de tarea le permite a una persona adaptarse a diferentes situaciones rápida y eficazmente. A menudo es estudiado por psicólogos cognitivos y experimentales y puede ser probado experimentalmente usando tareas como la prueba de clasificación de tarjetas de Wisconsin y el déficit en el cambio de tareas son comúnmente observados en pacientes con enfermedades que tienen Parkinson y en aquellos con espectro autista. El rendimiento de estas tareas se interrumpe cuando se requiere un cambio de una tarea a otra. Esta interrupción se caracteriza por un rendimiento más lento y una disminución de la precisión en una tarea determinada. La hipótesis del conmutador neural. Existe una idea de que cuando debemos cambiar la atención se ponen en marcha mecanismos adicionales. Hay algunos indicios neurológicos de esto, sí, y muchos de ellos provienen de los estudios de neuroimagen. Pero estos resultados también dan lugar a una serie de nuevas cuestiones relacionadas con el cambio de tareas y con el proceso ejecutivo general. En primer lugar, los resultados de los estudios de neuroimagen apuntan que intervienen riesgos de la corteza parietal, lo que sugiere que los mecanismos neurales que median el cambio no se confían en la corteza frontal. Este es el primer indicio que encontramos en contra de la sólida hipótesis del ejecutivo frontal, la cual defiende que los procesos ejecutivos están mediados solo por la corteza frontal. Buenas tardes, mi nombre es Stacy Ureña y les estaré hablando de qué es el cambio, la metaanálisis del cambio, de la visión, los casos representativos de la visión de la respuesta y el desarrollo de la visión de la respuesta. Se muestran grupos de regiones activadas según los datos de estudios que indican o bien el cambio de atributos o bien el cambio de tareas sobre y dentro de un cerebro transparente. La fotografía A en esta vista es como si estuviéramos mirando a través del cerebro. Desde el lado derecho, como puede verse, casi todas las agrupaciones correspondientes al cambio de atributos, representadas como áreas más oscuras circunvaladas por líneas continuas, se superponen por las agrupaciones de cambio de tarea, representadas como áreas más claras circunvaladas por líneas de punto. Esto significa que las regiones que se activan cuando se cambia de atributos a lo que se atiende son aproximadamente las mismas a las que se activan cuando se cambia de tarea. Es decir, solo debe de haber un conmutador neuronal. En la fotografía B, en esta vista de los grupos, es como si estuviéramos mirando a través del cerebro, de arriba hacia abajo. La conclusión sigue siendo la misma. La figura 7.15 muestra el cerebro como si fuera de cristal. En la figura 7.15 estamos mirando a través de la cara lateral derecha de la neocorteza. Así podemos ver todas las agrupaciones. Pero puesto que hemos plegado sustancialmente el cerebro en sentido horizontal, no podemos decir si un agrupamiento está en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo. En los casos representativos de la visión,
Se ha llevado a cabo una serie de estudios con RMF de sujetos realizando esta tarea y los resultados son de considerable interés. Sugieren que la inhibición de la respuesta es un proceso ejecutivo por separado, distinto de lo que hemos examinado hasta ahora. La diferencia decisiva está en las regiones que se activan en los ensayos no-go, cuando se requiere inhibir la respuesta, y en el ensayo go, cuando se requiere inhibir la respuesta. Como ocurre frecuentemente en las tareas de procesamiento ejecutivo, se activa nuestra vieja confiable, la CPF, dorsolateral. Pero otras áreas del cerebro intervienen también. Una de esas áreas es el círculo anterior, aunque algunos investigadores han argumentado que el círculo anterior participa en las tareas que se requieren de atención ejecutiva. Otros han proporcionado sugerentes datos indicativos de que el círculo anterior se activa en esas tareas solo cuando se necesita la inhibición del nivel de la respuesta. Téngase en cuenta la distinción entre respuestas idóneas y no idóneas. Lo que quizás sea más interesante es que la inhibición es una respuesta que se activa en ocasiones de región en el CPF, la corteza horizontal. Por otra parte, la activación de esta otra región se relaciona con el rendimiento de la tarea. Los sujetos que representan más activación en la región horizontal cometen menos errores en los ensayos no-go de la tarea. Ahora les voy a continuar hablando acerca de los temas que siguen. Mi nombre es Mildred Gómez y estaré en este momento hablando acerca del tema del establecimiento de secuencias, mecanismo para establecer una secuencia, establecer secuencia de elementos conectados. También estaré hablando acerca de la supervisión de la memoria operativa y la supervisión de errores. Para iniciar, vamos a estar hablando acerca de establecimiento de secuencia, el cual nos enseña que no es más que una planificación o coordinación para obtener un objetivo a través del proceso, ya que entendemos que planificar nos quiere decir que es elaborar o es establecer el plan conforme a lo que se ha desarrollado, ya sea específicamente una actividad. Y dicho sea de paso, también que la coordinación es los procesos necesarios para planificar con el fin de sugerir o intervenir un proceso ejecutivo, estableciendo así una secuencia. Un ejemplo podemos mostrar de esto es cuando cocinamos. Pues cuando cocinamos debemos de prestar atención a lo que estamos haciendo o cuando estamos sirviendo. ¿Por qué razón? Porque cuando cocinamos no podríamos comer primero el postre antes que el almuerzo, sino que el almuerzo sería primero y después el postre. Ahora bien, en el siguiente tema nuestro siguiente tema es acerca del mecanismo para establecer una secuencia. Este tema nos quiere decir que este se trata de codificar. ¿Qué vamos a codificar? La información relativa al orden de los acontecimientos en la memoria operativa. Aquí podemos observar que es para preparar como un plan para conseguir uno de objetivo, sin codificar el orden de las cosas o de las acciones o de los acontecimientos involucrados. No vamos a poder entonces obtener verdaderamente un buen resultado. Otro ejemplo que nos da nuestro material de apoyo es que la incapacidad de una persona para ejecutar una secuencia, su variación sería en el orden con el cual van las cosas de un elemento, requiere mecanismos diferentes que codifican una identidad del elemento. Para poder comprender realmente los mecanismos y establecer una secuencia, nos corresponde pues tener en cuenta dos puntos muy importantes, que son dos tareas. La primera es la tarea del orden y la segunda es la tarea de los elementos. ¿En qué se basan esas dos tareas? Esto se basa en que cada elemento debemos de colocar un orden, porque sin el orden el elemento no funciona, con el fin de lograr nuestro objetivo. En el siguiente tema, que sería establecer secuencias de elementos conectados, en este tema
aquí nos sigue hablando acerca de que una vez que hayamos entendido perfectamente o hayamos tenido alguna idea sobre cómo podemos codificar o cómo codificamos el orden del elemento albertradios, el siguiente paso sería analizar, así de simple. Sabiendo que analizarnos quiere decir que es examinar detalladamente una cosa separando o considerando por separado sus partes para conocer sus características o cualidades o estado y extraer conclusiones, con el fin para extraer conclusiones. Al analizar podemos observar que es un ambiente externo, el cual nos indica qué pasa en nuestra vida cotidiana, ya sea que veamos a una familia entrar a un restaurante o ir a una familia o a una pareja, ir al olímpico a ver el partido, el juego de béisbol. Como podemos observar aquí en la imagen, que es externo, o sea, podemos observar y ver. Mientras que el siguiente tema, que es la supervisión, es la evaluación de cómo uno mismo realiza una tarea mientras la está realizando, o sea, hacia él, que es la capacidad de mejorar el propio rendimiento después de haber acabado la tarea, ya sea a partir de la retroalimentación, que se reciba de la propia opinión sobre cómo fueron las cosas. Un ejemplo sería cómo fueron las cosas antes de nosotros explicar este tema. Fueron conforme a la retroalimentación, que es aprendérnoslo antes de venir aquí a explicarlo. Mientras que la supervisión de la memoria operativa, recordando que la memoria operativa o una memoria de trabajo es un sistema que manipula la información de la forma temporal, interviniendo en procesos cognitivos más complejos. En otras palabras, se podrá decir que es la responsable de mantener y transformar la información durante un periodo de tiempo breve, mientras se realiza otro proceso de mayor complejidad. Para lograr dicho proceso, dicho procedimiento o propósito o metas que nos propongamos, para esto está la supervisión. Como ya he mencionado anteriormente, que la supervisión es la evaluación de cómo uno mismo realiza una tarea mientras la está realizando. Esta es que con el fin de evaluar nuestra capacidad y mejorar nuestro propio rendimiento. O sea, para poder obtener todo esto que dije anteriormente, debemos de tener claro que es la supervisión. O sea, no es que yo voy a supervisar a mi compañero, el que esté al lado, no es que yo voy a mirar las cosas de otro punto de vista, sino que me voy a supervisar a mí misma para ver cómo yo estoy realizando las cosas y si le estoy haciendo bien, correctamente, como se debe hacer. Muchas gracias por su atención.